Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Vamos a presentar el día de hoy la solución del examen final de física. Estamos viendo en pantalla lo que tenemos como el primer ejercicio, y este primer ejercicio nos dice que tenemos que trazar un diagrama del circuito donde tenemos unas resistencias en serie, que en este caso son 8 ohms, 12 ohms y 24 ohms, con una pila de 20 volts. Nos piden calcular en el inciso A el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, es decir, el voltaje en cada una de las resistencias que nos dieron en serie. Y también tenemos que calcular la potencia 1, la potencia 2 y la potencia 3, que es la potencia en cada una de las resistencias. Para eso nos vamos a apoyar del diagrama del circuito, así como de algunas fórmulas que en este caso pues es de la ley de Ohm. Entonces, tenemos que el diagrama del circuito en serie pues sería esta una alternativa donde nos están presentando la sobre esta línea y se encuentra una resistencia, sigue por la misma línea, se encuentra la segunda resistencia y por la misma línea encuentra la siguiente resistencia para encontrar el siguiente polo. Les comentaba que esta era una alternativa porque pudieron haber anotado la primera resistencia aquí, la segunda resistencia acá y la tercera resistencia aquí. Entonces, ya que se tiene el diagrama, pues se va a aplicar estas fórmulas que nos dice que la ley de Ohm, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente y la potencia igual al voltaje por la corriente. Entonces, vamos a calcular primero el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3, pero para eso necesito calcular la corriente, y para calcular la corriente de la pila necesito la resistencia total. Entonces, la resistencia total en un circuito en serie es la suma de las resistencias. Aquí está anotado, la resistencia total es igual a 8 ohms más 12 ohms más 24 ohms, que nos da un resultado de 44 ohms. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje de la pila pues es la que nos dieron de 20 volts entre los 44 ohms, y 20 volts entre 44 ohms nos da 0.45 amperes. Esa corriente no cambia, ese flujo de electrones en un circuito en serie es igual a la resistencia 2 corriente. Sustituimos los valores y entonces vamos a tener que el voltaje 1 es igual a 8 ohms por 0.45 amperes, que nos da como resultado 3.63 volts. El voltaje 2 es igual a 12 ohms por 0.45 amperes, y el resultado es de 5.45 volts. Y el voltaje 3 es 24 ohms por 0.45 amperes, y esto es igual a 10.9 volts. Entonces, ya que tenemos estos voltajes, pues calculamos las potencias en cada una de las resistencias que nos pide el ejercicio, y tenemos que la potencia 1 es igual al voltaje 1 por la corriente. Recuerden que la corriente no cambia en un circuito en serie. Y el voltaje son los voltajes que ya calculamos, entonces es 3.63 volts por 0.45 amperes, nos da un resultado de 1.63 watts. La potencia 2 es igual al voltaje 2, que ya se calculó por la corriente, que no cambia, es 5.45 volts por 0.45 amperes, nos da un resultado de 2.47 watts. Y al final la potencia 3 es igual al voltaje 3 por la corriente. El voltaje 3 es de 10.9 volts por 0.45 amperes, que es la corriente que no cambia, y nos da un resultado de 4.95 watts. Y así terminamos el primer ejercicio del examen final. Vamos a ver el segundo ejercicio del examen final, donde nos están presentando un circuito en paralelo, donde tenemos que trazar el diagrama de este circuito y además hacer unos cálculos, los mismos van a presentar.
que tenemos resistencias en paralelo, la resistencia 1 de 25 ohms, la resistencia 2 de 12 ohms y la resistencia 3 de 6 ohms, con una pila de 9 volts, donde tenemos que calcular la resistencia total, la corriente de la pila, la corriente en la resistencia 1, la corriente en la resistencia 2 y la corriente en la resistencia 3. Obviamente sabemos que la corriente de la pila es igual a la corriente de la resistencia en serie. Y por último tenemos que calcular la potencia en la resistencia 1, la potencia en la resistencia 2 y la potencia en la resistencia 3. También nos estaban pidiendo la tensión en, no es para el último ejercicio. Entonces, primero trazamos el circuito. Esta es una alternativa. Tenemos el flujo de los electrones que viajan hacia una línea, se encuentran a un nodo donde tienen tres alternativas de viajar: hacia arriba, hacia el frente o hacia abajo, pero en cada una de ellas pueden encontrar con una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, y al salir de esas resistencias igual van a llegar al mismo nodo para encontrar el siguiente polo. Ese es el análisis del circuito en paralelo. Entonces, para calcular la resistencia total, tengo que aplicar la fórmula para calcular las resistencias en un circuito en paralelo, que nos dice que la inversa de la resistencia total es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Entonces, en este caso, sería 1 entre la resistencia total igual a 1 entre 25, más 1 entre 12, más 1 entre 6, y resolviendo esta suma de fracciones y aplicando la inversa, encontramos que la resistencia total es igual a 3.53 ohms. Terminamos el inciso A, vamos con el inciso B, que nos dice que calculemos la corriente de la pila, que esto es igual al voltaje entre la resistencia. El voltaje es igual, y al resolver, entonces ya te con la corriente en la resistencia 1, la resistencia 2, por los flujos de electrones que empiezan a dividirse, pero lo que no cambia es el voltaje en una resistencia en paralelo. Entonces, la corriente 1 va a ser igual al voltaje entre la resistencia 1, y sustituyendo los valores, esto es igual a 9 entre 29 volts entre 25 ohms. Esto es igual a 0.36 amperes. La corriente 2 es igual al voltaje entre la resistencia 2, es igual a 9 en 9 volts entre 12 ohms, igual a 0.75 amperes. Y la corriente 3 es igual a el voltaje entre la resistencia de 9 volts entre 6 ohms, y esto es igual a 1.5 amperes. En el último inciso nos piden calcular la potencia en cada una de las resistencias. Entonces se calcula con la fórmula del voltaje por la corriente. Recuerden que el voltaje no cambia en un circuito en paralelo, mientras que la corriente pues se aplica en la resistencia 1, es igual a 9 volts por 0.33, y al por la corriente 3, que es igual a 9 volts por 1.5 amperes, igual a 13.5 watts. Ok, bueno, entonces vamos a ver ya el último ejercicio del examen, que nos dice lo siguiente. Lo tenemos aquí. Ahora no nos están presentando un circuito en serie o en paralelo, sino la combinación de circuitos en serie y en paralelo. Aquí tenemos que los datos que nos daban, que tenemos resistencias en paralelo de 8 ohms, 2.1 ohms y 2.5 ohms, con una resistencia en serie de 3 ohms y con una pila de 4 volts. Entonces, ¿qué tenemos que calcular? La resistencia total, la corriente de la pila, la corriente en la resistencia en
serie, que es la misma de 3, que estas sí son las que cambian, o el voltaje. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Trazar el circuito, y aquí tenemos una alternativa de cómo podría quedar el circuito. Los electrones salen, encuentran una resistencia en serie, y después encuentran un nodo para encontrar 3 resistencias en paralelo, y tienen la opción de subir, de seguir adelante o de bajar para encontrarse respectivamente con una resistencia, encontrarse nuevamente con un nodo y buscar el siguiente polo para la salida. Entonces, esta es la corriente de la pila, la resistencia en serie, la resistencia 1, 2 y 3, y tenemos que calcular la resistencia total. Entonces, la resistencia total va a ser la resistencia equivalente de las resistencias en paralelo más la resistencia en serie. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Pues va a ser ¿cómo se calcula la resistencia total de un circuito en paralelo? Pues con la inversa. Nos dice que la resistencia es igual a la suma de las inversas de las resistencias. Entonces, 1 entre la resistencia equivalente es igual a 1 entre 8, más 1 entre 2.1, más 1 entre 2.5, que nos da un resultado de 1.0011 ohms al resolver esta suma de fracciones aplicando la inversa. Por lo tanto, la resistencia total es igual a la suma de esta resistencia equivalente con la resistencia en serie, que esto nos dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia, el voltaje de 4 volts, y la resistencia equivalente o la resistencia total es de 4 ohms. Por lo tanto, la corriente es igual a 1 amperes. La corriente en serie, que es igual a la corriente de la pila, también es de 1 amperes. Y la corriente en la resistencia 1 es igual al voltaje entre la resistencia, que nos dice que es igual a 1 volts entre 8 ohms, igual a 0.125 amperes. La corriente en la resistencia 2 es igual a la resistencia 2. El voltaje no cambia, es 1 entre 2.1 ohms, que es igual a 0.47 amperes. Y la corriente 3 es igual al voltaje entre la resistencia 3, que es 1 volts entre 2 corrientes. 0.4 más 0.47 es 0.87, más 0.125 es 0.995, muy semejante a 1 amperes. Entonces, en el inciso de ella, para terminar, este voltaje es igual a la corriente de la pila por la resistencia en serie, porque esta es la tensión de la resistencia en serie. Por lo tanto, el voltaje o la tensión es igual a 1 amperes por 3 ohms, igual a 3 volts. Y así terminamos el examen. Entonces, verifiquen sus respuestas, verifiquen sus procedimientos, que es muy importante, y verifiquen sus diagramas del circuito. Entonces, por el momento, hasta aquí vamos a quedar y nos vemos para la siguiente clase. Muchísimas gracias por su atención y vayamos viendo qué es lo que pasó con el examen. Muchas gracias. Hasta el mañana.